Ayer la Secretaría de Economía anunció que concluyó con éxito las mesas de consulta rumbo a la revisión del TEMEC en 2026. Dio pues un panorama sobre la realización de 30 mesas sectoriales, 32 estatales, dijo, con amplia participación de representantes empresariales y en colaboración con las autoridades federales y estatales. El secretario Marcelo Ebrard destacó que este proceso inédito, así le llamó Ebrard, permitirá construir una posición sólida para perfeccionar el TEMEC y hacerlo más justo para México. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar esta mañana a Kenneth Smith Ramos, quien fue jefe de la negociación técnica para el TEMEC. Kenneth, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, Kenneth, pues se dio ayer a conocer con bombo y platillo la finalización de este proceso de consulta. ¿Qué mecanismos, Kenneth, ves tú que puedan garantizar o que existan para que estas voces que se recabaron en estas mesas, para que las opiniones que se recogieron, pues realmente se traduzcan en la postura oficial de México y no se vayan a diluir en el proceso político y en la coyuntura que hay con el presidente Donald Trump? Sí, muchas gracias, Manuel. Pues en efecto, el hecho de que se hayan llevado a cabo estas consultas, como tú las describías, mesas sectoriales en diversos estados de la República, es algo muy positivo, porque las consultas, tanto las que se llevan a cabo en México como las que se están llevando a cabo todavía en Estados Unidos, son una gran oportunidad para el sector privado, para la sociedad, de incidir en el proceso, es decir, poner sobre la mesa sus objetivos, sus prioridades, también sus preocupaciones con la implementación del tratado, y en ese sentido, aquí en México en particular, es muy importante para darle elementos al gobierno para formular su postura hacia la revisión del TEMEC. El secretario Ebrard ya había señalado que para el mes de enero, y derivado de estas consultas que se están llevando a cabo, México formularía su posición en los diversos temas que se discutirán en la revisión. Y también es muy importante seguir de cerca el proceso que está llevando a cabo Estados Unidos. También recibieron consultas en línea, como todavía se está llevando a cabo en México. Recordemos que en México el proceso de consultas en línea concluye el 17 de noviembre. Pero en Estados Unidos la representación comercial está haciendo lo mismo. Va a haber una audiencia en el mes de diciembre. Y todo eso en realidad hay que verlo como el inicio del proceso, es decir, esta es la primera entrada del partido. Lo que estamos viendo es los sectores en México poniendo sobre la mesa sus preocupaciones y sus prioridades, y luego tenemos que desarrollar un mecanismo para tener un acompañamiento constante del gobierno a través de este proceso, a través de instituciones como el COMCE, donde pertenezco, el CCE, las cámaras, las asociaciones sectoriales, sobre todo si esto se convierte en una renegociación, como Estados Unidos está señalando que podría convertirse. Es muy importante que el sector privado vaya de la mano con el gobierno, dando sus opiniones y retroalimentando al gobierno en todo momento sobre las posturas que ponga Estados Unidos, Canadá en la mesa. En el caso de Estados Unidos, Kenneth, hemos visto que también la oficina del representante comercial de Estados Unidos está realizando consultas, ha pedido opiniones al sector privado sobre cómo tendrían que enfocarse las negociaciones, cuáles son las principales preocupaciones. Y no sé si has tenido ocasión, Kenneth, de revisar este documento que envió la Business Roundtable, que pues agrupa a unos 200 directivos de organizaciones principalísimas de compañías como Apple, como Morgan Chase, como General Motors, en fin, y que mostraron específicamente en un documento de 29 páginas preocupaciones extensas sobre México, sobre lo que ellos identifican como una inequidad de trato en nuestro país a las empresas extranjeras, pero particularmente a las estadounidenses, Kenneth. Sí, mira, por eso yo señalaba que es muy importante, inclusive del lado del gobierno de México, el propio sector privado, de analizar cuáles son las posturas que se están plasmando en este proceso de consultas en Estados Unidos,
Es un proceso público, es decir, las cartas que se le presentan a la representación comercial de Estados Unidos se hacen públicas a través de un sitio de internet de USTR. Y eso es importante porque nos muestra que hay una cantidad muy grande de comentarios positivos y favorables respecto a los beneficios que le brinda el tratado a la economía estadounidense, y esto es importante que se difunda, que haya abogacía al respecto, que haya procesos educativos donde el sector privado mexicano, que también puede participar y lo hizo en diversos sectores en las consultas de Estados Unidos, esté constantemente trabajando con sus contrapartes en Estados Unidos para que sean ellos los que levanten la voz a favor del tratado. Pero como parte del mismo proceso, por supuesto, hay comentarios específicos, por un lado, de grupos que están naturalmente opuestos al tratado, como los sindicatos en el sector manufacturero en Estados Unidos, y que están pidiendo cambios radicales, ¿no?, en cuestiones del mecanismo de respuesta rápida laboral, cuestiones relativas a reglas de origen, también en materia de inversión, etcétera. Pero grupos empresariales que apoyan al tratado también ponen estas preocupaciones sobre la mesa, casos específicos que mencionan relativos a las reformas constitucionales, relativo al Poder Judicial, la eliminación de reguladores independientes. Entonces, todo esto se debe tomar en cuenta porque nos da una idea de lo que Estados Unidos podría poner sobre la mesa, cuáles podrían ser sus demandas, los temas, que sabemos que varios de ellos ya los están tratando con el gobierno de México en este proceso de tratar de negociar una salida de los aranceles que enfrentamos ante Estados Unidos. Entonces hay que tomar nota con toda seriedad de las preocupaciones, también de lo positivo que está poniendo el sector privado estadounidense sobre la mesa y pues en la medida de lo posible tratar de atender todos los irritantes comerciales. No todos los irritantes, por supuesto, son irritantes que genera México. Hay muchísimos que hay en Estados Unidos que generan obstáculos a nuestras exportaciones, sobre todo en materia agrícola, y todo esto se tiene que tratar de una manera puntual en las discusiones que haya sobre la revisión. En el caso de que se reintroduzca, Kenneth, este mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado con México dentro del TEMEC y que adquiera pues el peso que quieren los estadounidenses, ¿cómo ves el panorama frente pues a lo que podría ser una cascada en dado caso de pues arbitrajes internacionales, ya que al menos este documento, Kenneth, lo que manifiesta es una profunda desconfianza en torno a las instituciones de procuración de justicia de nuestro país, concretamente al Poder Judicial, después de la reforma judicial acometida en los últimos meses? Mira, yo te diría que una de las principales fortalezas de nuestro tratado en América del Norte es precisamente tener mecanismos de solución de controversias en varios frentes. Ya mencionabas, la protección a las inversiones y a los inversionistas. Este es un mecanismo muy importante, así como la capacidad de establecer paneles arbitrales entre estados, el mecanismo de disputas Estado-Estado. México siempre ha pugnado y sigue siendo la posición de defender estos mecanismos porque te dan una certeza legal muy importante de que si hay cualquier violación del tratado, existen los mecanismos imparciales, no solo para defenderte, pero sino resarcir el libre comercio y las condiciones positivas para la inversión. Por supuesto, si llegara a haber violaciones específicas, ya sea de México, Estados Unidos y Canadá, pues los inversionistas pueden iniciar procedimientos arbitrales. Ya lo contempla desde el Telecán, en el TEMEC ha habido casos de esa naturaleza y por supuesto hay que estar muy pendientes sobre la reacción que puedan tener los inversionistas en particular, porque son ellos quienes activan o activarían el mecanismo de solución de disputas para proteger sus inversiones, así como las disputas Estado-Estado. Entonces yo creo que esos son temas muy importantes que hay que atender. Yo creo que México ha lanzado un plan de desarrollo industrial y regional muy ambicioso, que es el Plan México, y ahora la clave es que se implemente correctamente y que se implemente de una manera que permita que México cumpla también con sus compromisos internacionales dentro del TEMEC y por supuesto ante la Organización Mundial de Comercio. Es una oportunidad para México de replantear, digámoslo así, Kenneth, el modelo de desarrollo económico dentro del marco de la integración norteamericana. Yo te diría que tenemos enfrente una enorme oportunidad de trabajar con Estados Unidos y con Canadá y para convencer a nuestros socios comerciales del norte que la economía mexicana es esencial para que Norteamérica compita a futuro
con el resto del mundo y principalmente con China. Sabes que México está en medio de este fuego cruzado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay mucha presión de Estados Unidos sobre México y sobre Canadá para tener mecanismos regionales que permitan contener, por ejemplo, prácticas desleales de China en materia de sus exportaciones, pero también las inversiones de China en sectores estratégicos. Todo esto ya, de hecho, ya lo están platicando con México, con Canadá, en el marco de las negociaciones arancelarias, pero sí, yo creo que hay que llegar a la mesa como país, como México, con una postura positiva en el sentido de decir, si nos unimos en Norteamérica, si profundizamos la integración económica y dejamos de establecer barreras entre nosotros mismos, vamos a tener mejores probabilidades de combatir prácticas desleales y también generar las capacidades para atraer inversión en los sectores del futuro. Estamos hablando de semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología. Esta es la manera de ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Es decir, el proteccionismo en América del Norte no tiene lugar. Lo que debemos convencer a Estados Unidos es de que debemos profundizar el tratado en todo caso, y eso pues tenemos la oportunidad de hacerlo en este proceso que viene en 2026. Pues sí, porque el presidente Biden, Joe Biden, fue muy activo en cuanto a construir un muro de contención de China con América Latina, pero luego llegó Trump y empezó a aplicarnos pues gravámenes, aranceles, castigos, amenazas, y pues parece complicado participar en un plan como el que se había previsto o propuesto con Estados Unidos en aras de una mayor integración de la economía latinoamericana y particularmente en el caso de Canadá, México y Estados Unidos, cuando por el otro lado Estados Unidos nos está apretando por todos lados. Sí, tienes toda la razón. Y también hay que ser realistas. Obviamente, en este proceso de revisión, lo ideal sería construir sobre el tratado, tener más integración, obviamente mantener el libre comercio al 100%, y este último punto es importante que lo pelee el gobierno de México, porque el tener un comercio irrestricto por completo es lo que le ha dado fortaleza a las cadenas de valor de los tres países a lo largo de 30 años. Pero hay que ser realistas en el sentido de que con esta, digamos, postura tan agresiva en materia de política comercial, no solo hacia México y Canadá, sino hacia el resto del mundo que maneja Estados Unidos, pues yo creo que lo que debemos intentar es poner la vara alta, tener argumentos para promover la integración comercial y un fortalecimiento del tratado, pero estar conscientes de que con el presidente Trump y con la administración en Estados Unidos en este momento, nos podríamos dar por bien servidos si es que logramos mantener lo que tenemos, es decir, tener una especie de empate a cero en esta revisión del TEMEC y preservar el libre comercio, por lo menos que no se toque lo que tenemos, es decir, que eliminemos los aranceles de Estados Unidos que de por sí violan el tratado, y hay que decirlo, son violaciones directas del tratado en todos los sentidos de los compromisos que tiene Estados Unidos de darnos acceso a su mercado. Entonces, quitar los aranceles ya sería un gran logro y mantener, digamos, este estatus de libre comercio en nuestro país y en la región hasta que se retire el presidente Trump. Y ya con una siguiente administración, yo creo que sí sería posible trabajar en esquemas más profundos de integración económica, porque eso es lo que le va a dar la salida a la región para de verdad convertirse en la región más competitiva del mundo y poder competir con China en lo que resta del siglo XXI. Pues Kenneth Smith, ahí están puestos los temas sobre la mesa del análisis. Te agradezco muchísimo tu presencia, como siempre, en este espacio de noticias. Muchísimas gracias, Manuel. Es un placer como siempre y sigo a tus órdenes.